En el año 1970, los científicos soviéticos comenzaron uno de los experimentos de perforación y minería más grandes y ambiciosos de la historia humana en la península de Kola. Se inició un proyecto de perforación que llegaría más abajo en la corteza terrestre que cualquier otro en la historia, estableciendo un mundo Guinness. Récord que aún se mantiene hoy, incluso ahora, más de 20 años desde el cese de todas las actividades de perforación en el pozo que desde entonces se cerró con soldadura. Se recuerda como un gran proyecto científico que trajo consigo grandes descubrimientos científicos, así como rumores, mitos y leyendas del tipo que no estaría fuera de lugar en una película de terror moderna en su mejor momento. La superestructura que se construyó alrededor de la plataforma en la península de Kola tenía 20 pisos de altura y durante el tiempo de su operación albergaría a más de 3.000 trabajadores que operan en equipos de turnos que son autorizados para operar en o alrededor de la plataforma compuesta por geólogos líderes cuyos especialistas conocen no solo cómo operar una gran taladro pero lo que podría encontrarse debajo de la superficie. Todos los trabajadores vivían en la tundra a 6 millas de la aldea más cercana y cuando la luz del día dio paso a la oscuridad el proyecto de perforación comenzó. El éxito inmediato del proyecto fue casi inusual, no había inicial problemas y los taladros continuaron perforando la tierra alcanzando finalmente una distancia de más de 7 millas. Fue el logro científico más significativo desde que los estadounidenses habían colocado con éxito a un hombre en la luna. Hubo algunos que dijeron que perforar el agujero abriría un portal al infierno permitiendo que los demonios escaparan al mundo. Estos rumores se hicieron más fuertes cuando el trabajo en el proyecto se detuvo temporalmente en 1983. Las leyendas dicen que aunque la temperatura en el suelo no debería haber excedido los 392 grados Fahrenheit, la temperatura registrada al final del taladro en realidad alcanzó más de 1.500 grados. Supuestamente en el extremo del taladro había un micrófono que captura el screams de almas atormentadas en lo profundo de los pozos de Hades. Estos gritos fueron transmitidos a los observadores en la superficie que quedaron traumatizados por lo que estaban escuchando. Una atmósfera de profundo miedo y ansiedad se apoderó de la plataforma y el trabajo de repente tuvo que cerrarse sin previo aviso. La historia aquí es una grabación que se afirma que proviene del pozo de Kola de un micrófono que se introdujo en el pozo. Escúchelo usted mismo. En 1992, el trabajo de excavación en el pozo de Kola se detuvo para siempre en su punto más profundo. La temperatura en el fondo del pozo era de 350 grados Fahrenheit. Los científicos esperaban una temperatura máxima de 200 grados. Nadie, incluido el director del proyecto, David Huberman, podía explicar por qué había tal temperatura significativamente más alta que la anticipada. Los encargados concluyeron que sería inseguro continuar con las operaciones y así ellos pararon. Huberman mantiene vivos los mitos y leyendas sobre el pozo hasta el día de hoy. Lleva a los turistas al sitio del taladro abandonado y les cuenta la historia de cómo los científicos tontos perforaron un agujero en el inframundo y liberaron fantasmas y demonios. Desde abajo es un entretenimiento, gira y ayuda a Huberman a pagar sus facturas, pero en realidad no es lo que sucedió. La historia sobre el pozo que abrió un portal al infierno en realidad comenzó como una broma de April Fool por parte de periodistas finlandeses. Tenían la intención de que fuera una historia divertida, pero algo consiguió. Se perdió en la traducción y los periódicos estadounidenses lo reimprimieron como un hecho antes de que nadie tuviera la oportunidad de verificar los hechos. La historia había dado la vuelta al mundo y todos sabían que el pozo superprofundo de Kola era una mina embrujada. Lo que sucedió en Kola y lo que fue logrado por los científicos en realidad es más interesante de lo que podría ser cualquier mito o leyenda. Esta era una ciencia completamente nueva que involucraba perforar a profundidades que nadie ha hecho. Trataron de llegar antes de una presión inimaginable y nueva tecnología para perforar los agujeros luchando contra las altas temperaturas y la roca resistente que los geólogos presionaron decididos a alcanzar su objetivo de adentrarse más en la corteza terrestre de lo que nadie había logrado antes. En 1979 habían roto ese mundo récord tomándolo del agujero de Berta Rogers en los EU. En 1983, el taladro había superado la marca de 7.45 millas y era hora de celebrar. Moscú anunció el éxito del proyecto y se invitó a científicos y dignatarios de todo el mundo y ver los resultados por sí mismos. Los grandes y los buenos descendieron a la península de Kola para ver la plataforma y
Estudiar muestras de roca que habían sido extraídas de las increíbles profundidades. Ningún ojo humano había visto rocas creadas bajo este tipo de fuerzas geológicas antes que la gente quería verlos y pasar tiempo estudiándolos. Debido a este trabajo en el sitio se detuvo durante un año completo para permitir estos estudios. Ocurrió algo que resultó ser una mala idea cuando se reanudó la perforación en 1984. El desastre estaba a la vuelta de la esquina. Una sarta de perforación de 3 millas de largo, que es un tubo hueco esencial para mantener el taladro lubricado y en funcionamiento, lo tuerce y se incrusta en él. El pozo se perdió 5 años de trabajo en un instante. La única opción era comenzar a perforar nuevamente desde más arriba. Los operadores del pozo reanudaron el trabajo y comenzaron a perforar un pozo paralelo a partir de una profundidad de 4.3 millas. Les tomó años, pero en 1989, finalmente, una vez más pasaron la marca de las 7 millas. Una vez más en su profundidad máxima, el pozo mide 7,62 millas y ahora ha alcanzado las profundidades una vez más. Fue posible realizar más estudios y esta vez Kola se convirtió en una especie de máquina del tiempo al cavar tan profundo en el suelo. Nosotros, el taladro y el agujero podrían darnos mucha información sobre cómo eran las condiciones en la Tierra hace miles de millones de años, cómo era nuestro hogar cuando era joven y cómo nuestro planeta llegó a formarse en primer lugar, ya que los datos proporcionados por Kola se examinaron con mayor detalle. Se hizo evidente que lo que creíamos saber sobre geología estaba equivocado. Los modelos de trabajo de la época eran correctos hasta una profundidad de 4,3 millas. Pero luego comenzaron a aparecer diferencias. G. Berman continuaría explicando que la transición esperada de granito a basalto no ocurrió como él esperaba a esta profundidad. Esperaba encontrar que una discontinuidad en las ondas sísmicas causaría la transición, pero en cambio descubrió que sucede al revés. Las ondas sísmicas son causadas por transiciones metamórficas dentro de la propia roca de granito. Además, la roca estaba llena de agua, lo cual fue inesperado porque no había una ruta para que el agua superficial penetrara tan profundamente, sino que el agua provenía de minerales de la corteza profunda y se había depositado allí, durante miles de millones de años, atrapado bajo una capa de roca impenetrable. Se pudo confirmar la edad de las rocas y las profundidades del pozo. De como alrededor de 2.800 millones de años, los fósiles de plancton se han encontrado 3.7 millas debajo de la superficie incrustados dentro de estas rocas, lo que permite a los científicos afirmar con mayor certeza exactamente cuándo comenzó a aparecer la vida en la Tierra. Aparecieron enormes cantidades de hidrógeno desde el agujero y nadie sabía por qué. Aquellos que vieron el lodo que se escapaba de la parte superior del pozo lo describieron como hirviendo con hidrógeno por debajo del nivel de 5.6 millas. Hay diamantes más allá de la imaginación perfectamente conservados dentro de la corteza terrestre, como si los hubiera estado creciendo esperando que los encontráramos allí. Puede que incluso haya gruesas vetas de oro ahí abajo. También los geólogos estaban ansiosos por examinar la roca lunar y algunos de esos geólogos eran las mismas personas que habían estado trabajando en Kola y notaron con asombro que la composición de las rocas lunares era exactamente la misma que la composición de las rocas que se encuentran en el nivel de 1,86 millas por debajo de la superficie de la Tierra. Esto da crédito a una teoría popular de cómo se creó la Luna. Los científicos habían creído durante mucho tiempo que en algún momento hace miles de millones de años y relativamente temprano en su desarrollo, la Tierra fue golpeada por un asteroide o un cuerpo celeste similar. El impacto fue tan severo que parte de nuestro planeta natal se separó y se convirtió en la Luna. Tanto la Tierra como su luna nueva recuperaron lentamente su apariencia esférica en el transcurso de los eones que siguieron. Es posible que la parte de la Tierra que se separó realmente viniera de la región de la península de Kola. Las formaciones rocosas son tan similares. Entonces, ¿por qué se tomó la decisión de cerrar el pozo súper profundo de Kola? Sabemos sobre el problema de la temperatura, pero ¿podrían haber intentado cavar otro hoyo o probar un tipo diferente de perforación tal vez? Pero no parecía haber mucho sentido. Todos los objetivos científicos originales se habían alcanzado y logrado. Parte de la razón por la que Kola sucedió en absoluto es que tanto los científicos como el gobierno quieren para probar las capacidades de este tipo de equipo de perforación en condiciones extremas. Las pruebas habían pasado, por lo que las capacidades de perforación habían aumentado significativamente. No había más rocas para recolectar.
Todo lo que los geólogos probablemente encontrarían había sido recolectado, catalogado y almacenado de manera segura. Kola había sido investigado a fondo y nos contó mucho sobre cómo se hizo nuestro planeta y los eventos que experimentó durante su larga existencia. Con todo ese trabajo realizado, no había financiamiento nuevo para el trabajo que se haría en Kola, por lo que todo el personal finalmente regresó. Casa hoy el edificio que una vez albergó el taladro se erige como una curiosidad en medio de la nada. Es de una escala impresionante y todavía se habla de él en términos casi míticos, pero no hace nada. Todavía verás a David Juberman allí a veces conduciendo a sus grupos de turistas a el lugar donde solía trabajar. Tal vez sea mejor dejar el último sentimiento al gobierno, que siempre ha sentido que el trabajo en el WHO le terminó demasiado pronto y que aún había secretos por descubrir. En sus propias palabras dijo que tenemos el agujero más profundo del mundo, así que deberíamos usarlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y serás el primero en saber cuando sale nuevo video. Gracias por verlo y hasta pronto.